si no tengo agua. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas y santas, ¿cómo va? ¿Qué dicen los Bien. drones? Acá andamos. Estrenando. ¿Eh? Estrenando. ¿Estrenando? Estrenando. A ver. Mirá. Ua, a ver, sale ahí en primera plana. Sale Por ahí, ahí. ponete No sé cerca de si- ahí. no sé si se nota. ¿Quién te la regaló? Las Malvinas. No, lo compré. Una escarapela Una de... escarapela de las Malvinas. Muy bien. Sí, sí, Bien, sí. don, sí. don Remigio, Sí, 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 sí. en el programa 58. ¿58? ¿Qué Así será? es. O sea que hay 58. algún proyecto de incorporarlas a la bandera nacional, ¿no? Sí. Que no esté solo el sol. Ah, qué bueno. No estaría mal, No masificarlo. estaría mal. Vos esta compra de tu escarapela puede ser un acto fundante para cambiar la bandera. Sí, espero. Una misión chiquita es. Pero sí, sí. No, Un Belgrano. que nos planteamos. Un Belgrano, Un Belgrano de hoy en día. Una actualización. Claro, ¿qué hace falta? Hoy es el programa a la flauta del abogado. 58, El ahogado. el ahogado. Bueno, Y ahí, hay que ahogar. eso me gustó. Hay que ahogar. Hay que ahogar. El ahogado es el otro. El otro. El otro hay que ahogarlo. Hay ¿sí? que ahogarlo. ¿A quién ahogamos? ¿Por quién empezamos? Porque hay una lista Hay interesante. una lista bastante larga No, de una lista ahogar. interesante. Gente a ahogar. ¿Y usted, Doña Sonia, cómo anda? Acá, bien. ¿Tiene... Acá, bien. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Mejor ni hablar de ciertas cosas, decía, ¿no? Don, La verdad que don el abogado... Luca. ¿No? Bueno, la verdad que con la carátula, a ver si tenemos la carátula, va el abogado, porque la verdad que... Me parece que, fíjense... No, ese era el tiene que mucho quería ver. ahogar a unos cuantos. Sí, Pero, a ver, sí, sí. ese dato ha sido el ahogo de la patria, claramente, ¿no? Dejalo un poquito más, así lo explicamos, porque lo vamos a desarrollar hoy por varios lados, Sí. desde la Mujer Maravilla al Che, al respecto. Miren la sorpresa que tenemos hoy, sobre el ahogado, el ahogo de la patria, que significa ese indicador de inflación. Y sí, la verdad. Para los compañeros que tenían alguna duda sobre, o que, bueno, obviamente es un número que es la primera vez que se hace, nunca nadie hizo así, yo no lo he visto en ningún lado, ese número, que ni yo lo sé leer, 1.715.066.666%. Esa es la inflación desde Lo leo. el día que murió Perón. Es A ver, ¿cómo es? 1.715 millones 660. Me la sacaste, Alberto. Ay, ponle, No se hace No eso. saqués, que estamos en un tema No, difícil estamos- de matemática, ¿no? Dejalo ahí. Es 1.715 millones 66.666 Muy bien. por ciento. No tengo ni idea cómo se puede sacar ese porcentaje. Pero bueno, Te lo digo. un peso o uno lo que sea, a ese crecimiento da 1.175.066.666. A ver, ¿Sí? nosotros hicimos en el Veces Observatorio de la de Riqueza ese inflación. cálculo y estamos dispuestos a ser cuestionados y demostrados de que nos hemos equivocado. Para nosotros no. Y explicamos sintéticamente cómo lo puede hacer cualquiera en su casa. Paso 1. Lo busca en las estadísticas oficiales, cuánto valía el dólar el día que murió Perón. El 1 de julio de 1974, vas a la Google, te dice ahí, precio del dólar, tenés las tablas desde el año 1900, cuánto vale el dólar oficial. ¿No? Sí, el dólar oficial, no el blanco. No el oficial. azul Claro, ni después el- puedes hacer con el oficial, con el blue, bueno, no importa. A ese momento valía 14 pesos el día que murió Perón, Sí. el dólar. Este dato oficial, nadie lo puede discutir. Segundo paso, ¿cuántos ceros, consultás en el Google, cuántos ceros le sacaron a la moneda argentina desde que murió Perón? Claro, que nos marean con que era el austral, el este, el otro. Peso argentino, peso sí. ley 18.182, ¿viste? Era 800.000 monedas, bueno. Sí, sí, sí. Hubo como 3, 4 cambios, en cada cambio le sacaron ceros. Sumás todos esos ceros, que nos da, creo que no me acuerdo, ahora me fijo ahí el número, si 8, 9 ceros, y entonces tenés que correr la coma. Empezás a correr con los ceros la coma. En lugar de 14 pasa 1,4, de 1,4 pasa 0,14, después con el correr el otro cero pasa 0,014, sí, y le agregás todos los ceros que se han cambiado hasta hoy, y con la suma de ese último número te da 0,000000014, no me acuerdo Sí, cuánto es. 1,4. Ese es el valor de hoy del dólar del día que murió Perón. El valor actualizado hoy con los ceros. ¿Sí? Lo comparás
con el número. ¿A cuánto está el dólar hoy? 400, 500, Sí. el oficial, el blue, qué sé yo. El que Todo te es un guste. escándalo, no importa, será más o menos, y te da ese porcentaje de aumento del valor del dólar, tomando el valor del dólar como, sabemos que es el mecanismo más sintético que siempre ha acompañado, anticipado o ha superado incluso la inflación real del INDEC. Así es. Matemáticamente sencillito, lo puede hacer cualquiera en su casa con Cualquiera. estos 3 caminos y Sí, comparar sí, sí, sí. y decir, no, estás equivocado. Que alguien nos diga que están equivocados, todos los economistas, los políticos, los estadistas, los compañeros que hagan el cálculo. No puede ser que nos hayamos equivocado, no decimos que no, pero la realidad es que todos sabemos por vivencia personal que es un escándalo nacional, un escándalo mundial la inflación argentina. No hay ningún país que haya estado 50 años, Perón murió hace 48 años. Ningún país que haya estado 50 años con esta dinámica inflacionaria, ninguno en el mundo. Ni siquiera los países que era como la Unión Soviética, que cayó, se disolvió, después se reconstruyó como la URSS, ni Cuba, que cayó porque se le acabaron los subsidios de la Unión Soviética, ni China, Ni los pobres africanos que tienen todavía Nadie. el franco francés ahí, dándole vuelta. Ninguno tiene, somos el único país del mundo y a eso nos vamos a dedicar el programa por eso ahí Perón, volvamos a verlo, está con cara de enojado, como decía acá Sonia, ¿no? Sí, es raro verlo tan serio. Entonces el programa apunta a descubrir por qué somos el único país del mundo en eso. Lo venimos diciendo, pero este número lo sintetiza, ¿no? Sí. Hay una relación directa, como lo dijimos en el programa anterior, entre pérdida de densidad nacional, económica, financiera, comunicacional y política, porque para poder hacer eso los poderes coloniales han logrado cooptar, manejar las dos identidades políticas centrales. Pérdida de esperanza también. La consecuencia fue la pérdida de esperanza, pero antes, para perder la esperanza, primero te tienen que desilusionar. Es como si te desilusiona Boca o River. Acá te desilusionaron los radicales y los justicialistas. Bueno, por eso está esa inflación. Ahora nos desilusionó un poquito Messi también, ¿no? Bueno, eso lo vamos a traer en el programa que hagamos con Maradona. La verdad que se haya ido a Estados Unidos. Maradona no se hubiese ido a Estados Unidos, ¿no? Ni en pedo. No. Yo creo que Messi está haciendo guita, lo que tendría que haber hecho, tendría que haber venido a vivir a la Argentina Le están pidiendo, qué sé yo. y a jugar todos los domingos en un equipo distinto. Sí, Sí. Se lo vamos a proponer. Sí. Dejate de joder de ir allá. Claro, Sí, pero es lo total. mismo Acá el que- pueblo argentino se desespera por verlo jugar. Claro. Una alegría, una pero me alegría parece que por- la mujer manda ahí, ¿eh? Como, Pero- No, ya empezamos. Ya ¿te empezamos. imaginas? Decir, no, me quiero ir a jugar a Cochinga. No, yo quiero ir a Nueva York, quiero ir a Los Ángeles. Va a ¿Qué venir está el más cerca? látigo, va a venir el látigo de la Mujer Maravilla en Bueno, cualquier ahora, momento. yo te digo, No, el yo lugar creo- no lo definió Diego, lo definió Yo creo- la sábana. no, la Diego no, almohada. Lionel. Vas a ver. Diego no, Lionel. Yo creo que. Pero lo que tendría que hacer es eso, ¿no? Ir a jugar a Sí, todas las más vale. Claro, todo- sí, más bien. todos los Pedirle- domingos. No, Newell sí, es uno de paso. Acá me están diciendo allá Guillermo y Alberto desde la pecera. Pero yo creo que un tipo que es millonario, su familia, su nieto, su bisnieto, qué sé yo, hace algo por los argentinos. Pero es más o menos como pedirle a Carlos Podemos empezar Tevez. la campaña para eso. Pero es más o menos como Andate pedir- ahí jugar, entretener un poquito ahí a los Yankees 6 meses. Y venite. Y aparte te fuiste a la sede del Comando Sur, dejate de joder. Fuiste a Miami. Sí, claro. Ni más No ni le falta menos. nada. Y bueno, ¿vos qué querés? Y yo quiero eso, que venga acá Sí, y juegue bueno. todos los domingos en algún equipo. Y en algún equipo distinto. Un equipo distinto de la Que, Argentina. que pase por, ¿cómo se llama? Por Libre. Yupanqui. Vos decís, Que pase Remigio, por. vos decís que él que quiere, yo digo, ¿qué quiere Messi? Porque tiene la vaca atada, como dijo. O sea, él que quiere. ¿Para qué necesita eso? Sí. En vez de Pero es más- de dar un poco de alegría acá al pueblo argentino. Y lo que pasa no tiene la grandeza de Diego. No no tiene tiene. edad. La grandeza de Diego. No tiene. Ujú. No Vamos tiene- a insistir. Bueno, sí, sí, No, sí, vamos a está insistir bien en que- que abandone allá a Miami, que Vivo pidiéndole al chancho Margarita. vamos yo. a ir a liberarlo de la mujer. Y Látigo. Yo vivo pidiéndole al chancho Margarita. No espero, no le tiro las margaritas. Yo espero que el chancho me las tire. vos sos, Vivo, vos sos más sí, loco así- todavía que. Claro. Y estoy muy contento hoy. Dado que has dicho eso, Anda con un pronto. descubrimiento que tiene que ver con este tema del A programa. ver si volvemos. Sí. A ver si volvemos.
Ahí descubrí que el Che Guevara era jesuita. Y tiene que ver con este tema, no estamos divagando. Tiene que ver. ¿Cómo que era jesuita? Ajá, ahí lo tienen. Música de suspenso. Primero que está olvidado, vieron que nosotros siempre jodemos con el Banco Central. Y miren, agarró la revolución, largó el fusil y ¿qué agarró? La presidencia del Banco Central. Y sí, ¿Vieron? claro. Otro más. Hasta yo me había olvidado de eso, la Sí. verdad. Agarró la presidencia del Banco Central, 2 años, expropió todo lo que había que expropiar en la revolución. Es más, es muy divertido esa nota porque invitó, por ejemplo, al dueño de todos los centrales azucareros, le dijo, vení acá y ponete a manejar. Ahora vas a manejar para todo el pueblo, no para vos. Lo invitó a ser el gerente general de todos los, obviamente. No quiso. No aceptó la propuesta, pero bueno, sería interesante reconstruir ese proceso del Che como presidente del Banco Central. Pero ahí viene a cuento estuve volviendo a leer con este tema de que se está en la guerra de guerrillas. Ahí está, dejarlo un poquito, porque estuve viendo con este tema de la guerra monetaria mundial que hay, guerra de subsidios, guerra de emisión de monedas, guerra de nuevas divisas. Todas las semanas un país deja de andar en el dólar. Está calculado en los últimos artículos que, bueno, no importa, ya sabemos las estadísticas. Pero en ese libro, La guerra de guerrillas, que ya contamos y lo vamos a reiterar, este libro se lo regaló el Che a Perón. Y estaba en la biblioteca de Perón, dedicado por el Che a Perón, con una dedicatoria que decía, y esto nos lo contó a mí en persona, uno de los que fue a hablar con el Che, que fue Sebastián Borro, junto con el desaparecido de Farmacia Di Pasquale y otros sindicalistas, fueron a verlo al Che, cuando recién había hecho la revolución, a los 2 o 3 años, y de ahí se fueron a verlo a Perón a Madrid. Y entonces van contentos de que y Perón les dice, miren, les muestra el librito que le había regalado el Che con una dedicatoria que decía, estas son palabras de Borro y después salió publicado, dice, de un ex opositor evolucionado al general Perón, comandante Che Guevara. Ese libro lo tiene secuestrado en su casa, ponelo ahí, un señor que le pedimos acá públicamente que se lo ponga a disposición del pueblo argentino, que es de Narváez. ¿El Colorado? Si no, el Colorado, sí. Si no, le vamos a tomar la casa y le vamos a robar toda a recuperar, no a robar, a recuperar. Porque el Colorado, que fue uno de los agentes de Guille Munín en la Argentina, después vamos a hablar de quién es el Guille Munín, que era el dueño de Casa Tía, tiendas israelitas argentinas, vendió eso y fue el primero que se dedicó a destruir a Néstor. Ese que le gana las elecciones en el 2009 a Néstor, como parte de la alianza en la Argentina entre el justicialismo colonial y el Gulle Munín de Israel y el Opus Dei. Este es el primer tipo de vanguardia que hace eso. Pero aparte de eso, antes le había comprado, después vamos a hablar de esto, porque si no la gente entiende de qué está hablando, chino, después lo vamos a desarrollar, sí. Pero este fue el primer señor que en términos políticos le infligió la primera derrota a Néstor en el 2009, en la provincia de Buenos Aires. Él fue el que le compró la biblioteca a Isabel Perón, de Perón en Madrid. Y la tiene toda ahí, toda la biblioteca de los libros que recibió Perón en la Resistencia, la tiene este señor en la casa ahí en Barrio Parque. Así como convocamos una movilización de las bases peronistas para recuperar esa biblioteca. Que la sigue teniendo, lo sabemos, porque hace 4 años, por ahí, o 3, no me acuerdo, ya lo dijimos en otro programa, que con una amiga mía, Silvana Daer, lo encontramos ahí. Ella fue y lo encaró, yo le conté esta historia, ella fue y lo encaró y dice, ¿no le parece que esa biblioteca no la tendría que tener usted en su casa, sino que tendría que estar a disposición del pueblo argentino? Le dijo, mano a mano, porque estaba en un café tomando ahí. Se sorprendió de que supiera ese dato, no se lo negó, dijo, cuando la CGT se unan, yo se la voy a entregar a la CGT. Eso se lo dijo este turro y la sigue teniendo él ahí. Y entre esos libros tiene que estar claro, de la guerra de guerrillas, dedicado por el Che. Si es que no lo quemó Isabel, no le arrancó la hoja de Narváez, no lo vendió, pero bueno, volviendo en esta anécdota de cómo ahí tenés una cuestión de desmemoria, ¿viste? Fíjate cómo los tipos te controlan,
Claro. Ni más ni menos. ¿Vos sabés las cosas que debe haber en esa biblioteca? ¿Sabés las cosas que debe haber? Perón anotando, escribiendo, leyendo, no solamente las dedicatorias, las observaciones del general sobre cada libro que le mandaron durante 18 años a Madrid. Eso es una joya bruto. Y resulta que el pueblo está expropiado de poder verla porque un señor que es del Estado de Israel la tiene encanutada en su casa y seguramente destruida. Entonces, no sé si destruida, pero que la tiene secuestrada a propósito para que no hagamos nada de lo que vos dijiste, seguros. Es segurísimo, ¿sí? ¿Cómo es? Tampoco diría que es del Estado de Israel, sino de algunos representantes de los que manejan el Estado de Israel desde el año 70. Desde el año 70, la derecha israelí, para poner un término sintético que viene de los religiosos, viene manejando, y que en la Argentina tiene una expresión tremenda, después la vamos a desarrollar, y de Narváez es un producto de eso. Entonces, no es el Estado de Israel desde siempre, ni estamos en el planteo de que el Estado de Israel no tiene que existir. Al contrario, nosotros estamos en la línea que estaba Rabin, que tenía que existir el Estado de Palestina y el Estado de Israel. Y este sector es el que dice que no tiene que existir el Estado de Palestina. Claro. Pero eso se expresa en la Argentina, después vamos ahí. Pero volvamos al librito del Che, porque ahí... Pero antes de ir al Che, ya que andamos descubriendo mitos interesantes, vos trajiste ahí a una señora, ¿no? Sí, un mito porque sí. Tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, que es la verdad de la relación entre la guerrilla monetaria y la guerrilla militar a lo largo de la historia. Sí, me ¿Vos a quién trajiste? Y porque me sorprendió mucho cuando yo tenía un prejuicio, ¿no?, contra la Mujer Maravilla, por verla así siempre, como con ese traje con la bandera norteamericana y qué sé yo. Y resulta que hace poco descubrí cómo crearon a la Mujer Maravilla, el cómic. A ver. Y los está. que la crearon fueron una pareja de psicólogos. Él y ella en 1930 y monedas venían investigando las conductas femeninas. Y entonces, mientras investigaban y daban clases en la universidad, inventó Martson, se llama, el hombre, cómo reconocer cuando alguien dice la verdad o no, o dice la mentira, ¿no? El aparato que después se lo robaron, o sea, lo patentó otro, no fue él. Pero, y era como con una tira que se ponía alrededor del cuerpo, y con eso iba detectando y marcando sobre una máquina cuando respondían verdades o mentiras. Y bueno, entonces al tiempo lo echaron de la universidad. Y él dijo, para sobrevivir, ¿qué iba a hacer? Bueno, creó un cómic, que es el de La Mujer Maravilla, y lo creó en 1941 también como parte de contrarrestar los otros superhéroes, Batman y Robin y Superman, porque esta Mujer Maravilla salía a luchar contra el eje, o sea, contra Hitler y el nazismo instalado en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, el tema que era interesante era, bueno, con tanta mentira que se dice hoy en día, si tuviéramos ese aparato para ponérselo a cada político cuando habla, creo que desnudaríamos unas cuantas verdades. Bien, o sea que vos estás proponiendo entrar a meterle latigazos a los políticos. Detectar, un detector. Detectar, no sé pero si el método sería el del látigo. No decía, el látigo de la verdad se llamaba. Y para la Mujer Maravilla sí. ¿A la mujer o al látigo? No, el instrumento, el aparato es el detector de mentiras. ¿Y el látigo qué? Y surge de esa tira que le ponía. O sea, cuando te engancha el látigo. Claro, ahí tenés que decir. Se pueden hacer unas lindas performances, con eso. Sí, podés ir al Congreso y entrar a enlazar a los bichos, te vas ahí a la. Sí, necesitas millones ahí de personas con el látigo, porque hay muchos. Pero puede ser un símbolo interesante, vamos a pensarlo, ¿eh? Bueno, evidentemente hay que trabajar la verdad, porque volvamos a la carátula. Ese número de la inflación, que nadie lo convierta en verdad de las causas, es porque hay una fábrica permanente de mentiras para que eso perdure. Porque si surgiera la verdad de por qué pasa eso no pasa. Claro. Así que el látigo que vos decís
Me parece un buen símbolo, pues vamos a dejarlo ahí como picando. No, para distintos programas. Aparece el látigo de la verdad y aparece ahí, hay que hacer una especie de carátula permanente que la vamos estirando. Pero a ver, vamos a volver a cuál fue el látigo de la verdad. De cuando murió Perón, cuando lo hicimos ahí tenemos el video del último discurso del general en el balcón. Ese día Perón hace dos cosas que están totalmente borradas. Fíjense cómo se trabaja la mentira y la verdad. Hace un discurso espectacular en el Congreso a la mañana y a la tarde hace este discurso de despedida famoso. Cuando hace el discurso es espectacular, salda todas las diferencias que había dentro del movimiento, ¿viste? Los relatos tendenciosos se quedan en el conflicto del 1 de mayo y él acá pone por arriba ese señor, el enemigo es este, lo dice en el discurso y lo dice también acá. Vamos a escucharlo porque la verdad que vale la pena, es un honor escuchar al general y después tenemos las dos carátulas de cuando murió, bueno, y ahí vamos a entrar a ver cómo la mentira en política desde entonces permitió esta inflación en la Argentina y esta pérdida de soberanía. A ver, ahí va. Compañeros, retempla para mí el espíritu volver a la presencia de este pueblo que toma en sus manos la responsabilidad de defender la patria. Creo también que ha llegado la hora de que pongamos las cosas en claro. Estamos luchando por superar los que nos han dejado en la República. Y en esa lucha no debe faltar un solo argentino que tenga un corazón bien templado. Sabemos que tenemos enemigos que han comenzado a mostrar sus uñas, pero sabemos también que tenemos a nuestro lado al pueblo y cuando el pueblo se decide a la lucha suele ser invencible. Mientras nosotros no descansamos para cumplir la misión que tenemos y responder a esa responsabilidad que el pueblo ha puesto sobre nuestros hombres, hay muchos que pretenden con el engaño o con la violencia. Nosotros, frente al engaño y frente a la violencia, impondremos la verdad, que vale mucho más que eso. Yo llevaré grabada en mi retina este maravilloso espectáculo en que el pueblo trabajador de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires me trae el mensaje que yo necesito. Compañeros, con este agradecimiento quiero hacer llegar a todo el pueblo de la República nuestros deseos de seguir trabajando para reconstruir nuestro país y para liberarlo. Esas consignas que más que mías son del pueblo argentino, nosotros las defenderemos hasta el último aliento. Finalmente, compañeros, les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo.
yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Bueno, digerida la emoción. Nadie digiere todavía, parece. Sí. Quería Lo que pasa es que Yo quiero... sí, a ver. es tan inconmensurable la distancia. Es tan inconmensurable la distancia. Para hablar difícil, ¿no? Para hablar difícil, es decir, no se le... es tan emotivo escuchar pueblo. Es tan emotivo, ¿sí? Por todo el peso que tiene la palabra, ¿sí? Y todo el tema de el compromiso que trae. El compromiso que trae decir pueblo. Que no es lo mismo que la frasecita, ¿cómo es que el eufemismo? Gente. Sí, sí. Somos gente. Hoy Vos somos gentes. Hoy lo elegimos que tiene que ver con la carátula, con el problema de la inflación, este discurso. Sí. Habla el enemigo, claramente, nos ha mostrado los dientes. En ese momento Perón estaba rodeado de todas dictaduras militares en el marco del Plan Cóndor en América Latina. No había ningún país que no fuera gobierno militar en el momento que hace discurso. Eso para los tontos que dicen que era un león herbívoro cuando vino, ¿no? Más el discurso que después lo vamos a recuperar, el discurso que da a la mañana en el Congreso. Ahora, lo que hay que tener noción es esto, que está perdido en los relatos justamente. Para colonizar, ellos destruyen el pensamiento y la realidad social de esa época, no solamente el pensamiento de una persona. En ese momento Perón tenía el 90% del apoyo de la sociedad argentina. No solamente de adhesión, sino de apoyo en el Congreso, porque los radicales y el Partido Intransigente apoyaron todas las leyes, de las cuales algunas vamos a hablar en el próximo programa sobre un debate que se planteó. Las vamos a ver ahí. Pero tenía el 90% del apoyo. O sea, fue el punto máximo. Ese discurso se da, y él muere a los 20 días, muere el 1 de julio, en el momento de mayor densidad nacional en la Argentina desde 1810. 90% de los argentinos respaldaban a Perón en ese momento. Y muere a los 20 días. Entonces, ¿qué significaría hoy el 90%? Si vos analizás el voto que va a haber este año en las elecciones, hoy es el 10%. Producto de los 50 años de guerra, ahí están las dos principales, una es de Crónica, murió, fue el titular de Crónica, y Dolor, ese es el diario Noticias, que era el diario de los montoneros, que tiraba 150.000 ejemplares por día, y ese es el titular que saca. Es conocido después que ese desarrollo lo escribió Rodolfo Walsh, lo que dice abajo de Dolor, cuando murió el viejo el 1 de julio. Y volviendo a ese punto máximo que fue este momento, si uno... O sea, hoy el campo nacional tendría que tener 26 millones de votos. Claro. Si uno proyecta sobre el padrón que va a votar este año, ese 90% tendría que ser un frente de 26 millones de votos. O sea, el poder de consenso que había logrado Perón en ese momento, con Gelbar, con Balbín, con Allende, con los gremios, con todo. Hoy serían 26 millones de votos. Cuando vos ves el análisis de lo que va a pasar en las elecciones, a duras penas el campo nacional va a tener el 10% de los votos. O sea, perdiste 80%, o sea, perdiste
18 millones de argentinos que salieron de estar dentro de la Fuerza Nacional y se dispersan en fuerzas coloniales. Y el blanco, sí, el voto en blanco también, ¿no? Sí, lo que sea. Lo que sea, sí, sí. Entre el blanco, entre lo que es Cambiemos, lo que es Milei, lo que es el justicialismo colonial que está en todos lados, como acaba de hacer ahora con esta, como dijo un sabio, unión personal, que se llama UP. Sí, no sí. voy a decir el sabio para que no... Si quiere lo digo, yo no tengo problema, pero me está escuchando el sabio, que dijo, no lo digo, bueno, no lo digo, pero es una buena... Esa definición de transformar el Frente de Todos en UP es unión personal, porque es una unión de 4 tipos que son los mismos de siempre, sí. Que tienen adentro de sí, el peronismo acá vuelve a demostrar lo que dijimos en el programa anterior, que es absolutamente defensivo, porque está rendido a los pies del justicialismo colonial, que significan Massa, Fernández, Scioli, la CGT, todo eso es justicialismo colonial. Y bueno, evidentemente el peronismo Cristina no tiene, ni siquiera con Guado tiene ya capacidad o fuerza para poder doblegarlos, y bueno, ya está. Ya sabemos lo que va a hacer la UP, va a ser algo peor que lo que fue el Frente de Todos, si gana. Y si no gana, bueno, van a saber qué pasa. Pero eso es otra historia. Lo que quiero decir es que en términos de densidad nacional, volviendo a lo principal de ese momento, porque la pérdida de densidad nacional es la causa de ese indicador de inflación. Eso que dijimos que en el programa anterior, de Aldo Ferrer, de Iván Hein, que pelearon porque el Estado pueda reconstruir la densidad nacional y no se hizo, esa es la consecuencia. Claro. Entonces hay que mirar esa foto. Estas elecciones, que son una pantomima, porque van a ser un refuerzo del poder colonial dentro de la Argentina, van a mantener ese índice de inflación que está ahí, se va a mantener. ¿Por qué? Porque no hay ninguna estrategia de recomponer la densidad nacional. Por eso es importante, y creo que ahí vamos a... Ni estrategia verdadera para enfrentar la inflación, digamos. Exacto. Ahí sí, hay discursitos sobre cómo se superaría la inflación, pero la realidad es que esos discursos no han dado resultado. Discurso no, porque no generan los instrumentos, lo que planteamos de la matriz de insumo-producto, los costos, la ley de costos y desdolarización de la Argentina. Ahora vamos a hacer un pequeño... una pequeña convocatoria. Vamos a convocar y después vamos a ir al fondo de ese tema, porque tiene mucho que ver con la cuestión de lo que plantea el Che en ese mismo libro que hablamos ahí, trayéndolo todo lo que yo digo o lo que dijo el Che a guerrilla monetaria, que es lo que se está librando hoy en el mundo, ¿no? Porque lo va a tener que asumir el planteo de guerrilla monetaria el nuevo designado por Francisco. O sea, va a tener que llamar García Cuerva a una actualización del libro, de los libros de Perón, que están borrados, y ahí lo tenemos a García Cuerva con el Papa, y es un hombre que le tenemos mucha esperanza. Pobre, va a tener que enfrentar los fundamentalismos religiosos que están adentro de Argentina, ¿no? Ahí nos está diciendo que sí, así que nos ponemos muy contentos de que esté de acuerdo y ahí nos está haciendo con la que es peronista, está ahí con la esposa de Massa, que bueno, de peronista no tiene nada, pero no importa, él es amplio como buen peronista, y este señor va a tener que enfrentar y vencer la alianza, por lo que dice, por el mandato que le da Francisco, de los fundamentalismos de mercado con los fundamentalismos religiosos, que en la Argentina se llaman Opus Dei y AMIA. AMIA como agente de Gush Emuní, como agente de la derecha que controla el Estado de Israel. Podemos poner nombres de cuando vienen, digamos, juntos, vienen tirando desde la dictadura, ¿no? Desde que murió Perón, vienen tirando juntos, ¿no? Ahora después lo vamos a desarrollar. Pero para ver por qué tenemos que tener un poco de esperanza en esto, y vamos a apostar fuerte, vamos a escuchar una misa por el general Perón que da García Cuerva. Y él está planteando volver a las fuentes ahí en esa misa, que es lo mismo que planteamos nosotros, lo mismo que planteó Francisco, y nosotros decimos, bueno, volver a la fuente, hay que volver a las fuentes con todo. O sea, el destino universal de los bienes, que forma parte de la doctrina social de la Iglesia, hay que unirlo con la renta básica universal y con el planteo de guerrilla monetaria que están haciendo los pueblos
en todo el mundo, menos en la Argentina. O sea, García Cuerva tiene a cargo llevar adelante la guerrilla monetaria que no llevaron los argentinos en los últimos 50 años y que por eso hay esa inflación. Primero vamos a ver a García Cuerva, si ya lo tenemos, y después vamos a ir a este tema de la guerrilla monetaria en el mundo, a cargo del monseñor comandante García Cuerva. Y lo otro que pensaba, y ya para ir terminando, que hoy que celebramos la vida del general Perón, creo que está bueno volver a beber de la propia fuente. Alguna vez cada uno de ustedes dijo, me quiero dedicar a esto. Alguna vez, cuando éramos adolescentes, dijimos, me gusta el peronismo. Alguna vez, cuando éramos chicos, dijimos, yo quiero militar. Y está bueno volver siempre a la primera fuente, al primer amor. Acordarse cuando lo que nos gustaba era salir a pegar carteles, cuando lo que nos gustaba era salir a laburar por los demás, cuando poníamos plata del propio bolsillo para poder comprar la yerba, para poder tomar unos mates en la reunión de la unidad básica. Me parece que lo que no podemos perder tampoco, y estas fechas son buena ocasión, es volver al primer amor. Como cuando pasaron muchos años y celebras tu aniversario de casado. Hay días que decís, ¿qué hago al lado de esta? Pero seguro que hay otros días que te acordás de esa vez en que se eligieron. Y volviendo a beber del propio pozo de ese primer amor, recobrás fuerzas y seguís adelante. Yo les propongo que hoy cada uno pueda volver a hacer memoria de ese primer amor, de esa primera vez. Algunos habrá sido con la democracia, otros habrá sido años después y otros habrá sido muchos años antes. No importa, no competimos por épocas. ¿Viste el que conoció a Perón, el que no lo conoció? El mejor tiempo para vivir, el más maravilloso, es el que te tocó. Así que no vamos a entrar en discusiones de épocas. Pero lo que estoy seguro es que todos coincidimos en que alguna vez dijimos, yo quiero ser peronista, yo me juego en esta idea, yo quiero un país distinto, yo quiero un mundo distinto, yo quiero ser testigo de buenas noticias, yo quiero luchar porque quiero seguir contagiando esperanza, yo quiero estar metido en medio de la gente. Estoy seguro que todos, porque por sobre todas las cosas la militancia política es vocación social. Todos alguna vez vivieron eso. Hoy les propongo que lo podamos volver a vivir juntos, haciendo ¿Vos estuviste memoria de aquel primer momento. Termino con un texto, una vez más, del general Perón que me parece que está bueno para este momento. Es necesario que todo el mundo se persuada de que no puede haber una gran Argentina si todos sus hijos no están perfectamente unidos. Combatimos desde este punto de vista toda clase de lucha social, porque la lucha, producto del odio, destruye valores y energías. Solamente el amor construye y acumula energías para emplearlas en bien del país. Repito, por algunos que creían que a Perón le gustaban la lucha de clases. Combatimos toda clase de lucha, porque la lucha es producto del odio, destruye valores y energías. Solamente el amor construye y acumula energías para emplearlas en bien del país. Políticos, dirigentes políticos, sociales, testigos de esperanza, testigos de buenas noticias, que hoy vuelven al primer amor para recobrar fuerzas y construir entre todos una Argentina mejor, porque nuestro pueblo sufre mucho y por eso los necesita tanto. Bueno, ahí tenemos al monseñor comandante, si se anima. Esperemos. Esperemos. A ver, ¿qué le completo yo rapidito y vamos a la propuesta técnica? Amor es subsidiar. Hoy es subsidiar. Hoy hay guerra de subsidios. Él dice hay que superar la guerra, la lucha de clases y todo eso. Bueno, muy bien, pero la realidad es que existe.
existe lamentablemente una guerra de subsidios y de sectores privilegiados racistas, lo hemos dicho ya en otros programas, que hacen de los subsidios una política racista. Entonces, si el planteo correcto que él dice es hay que volver al amor y a las primeras fuentes, y la primera fuente es el Banco Central. Y ahí están los subsidios. Y hacia donde van los subsidios del Banco Central, ¿va el amor o va la guerra? Y seguro. Uh-huh. Eso Por sí. ahora va la guerra. Por ahora va la guerra. Entonces, volver a esa convocatoria hay que ponerla en práctica. Y es lo que venimos diciendo nosotros. Y ahí es donde me parece, no sé ustedes qué quieren, antes de meterme yo con el tema de la cuestión monetaria, sobre lo que dijo García Cuervas, ¿quiere agregar algo? Agregar algo sobre lo que dice García Cuervas. Para mí es demasiado lírico. Me falta más más contenido, ¿sí? Me parece muy etéreo todo, ¿sí? La paz, el amor, lo bueno que somos, el primer que hice yo, que de acá, que de digo... ¿Pero vos qué querés? ¿Un programa político? No, Carlos Mujica. Y bueno, no sé, Carlos programa. Mujica, sí, me parece que no por eso, sí, son formas de expresarlo, que sé yo, no estoy haciendo un juicio sobre cómo se comporta él porque no lo conozco, pero me parece que sí, claro, falta el conocimiento técnico de cómo se hace para que el subsidio llegue a todo el mundo, que sea una cosa digna, que promueva, que desarrolle, que sea cooperativo. No le voy a pedir, no voy a ser injusto y le voy a pedir a alguien que no está preparado para esto que tenga el conocimiento No, está preparado, es abogado, conoce perfectamente la realidad argentina y tiene que animarse a ser puntal para actualizar la doctrina social de la Iglesia, que ya no es la misma que en la época de Mujica. Es distinta la situación. Entonces hay que ver si se anima a actualizar la doctrina social de la Iglesia. Eso es lo que vamos a ver, si le da o no le da la voluntad espiritual. A mí me parece hacerla, que ¿no? básicamente está convocando a la acción, y eso, digamos, para otro tipo de sermones, o no sé cómo se quiera llamar, que dan otros sacerdotes, me parece que tiene una diferencia bastante fundamental, ¿no? O sea, de hecho, muchas veces dijimos, en estos 10 años de papado de Francisco, acá no hubo otros que convocaran así como él, como García Cuerva, al pueblo, ¿no? A una acción concreta en defensa de su bienestar. Me parece Vamos a ver hasta dónde le da la fuerza espiritual y la audacia y la valentía, ¿no? Claro. Sí. En ese sentido, y para volver un poco al tema, porque una de las funciones de García Cuerva es terminar con la carátula. Y sí. No hay amor con esa carátula, veámosla de vuelta. No hay amor posible, porque esa carátula es odio de los sectores de poder hacia el pueblo. Porque si hay alguien que paga las consecuencias de esa carátula, es el pueblo y la soberanía. De hecho, el balance de 50 años es que somos el país más atrasado, que más se ha retrasado del mundo, a pesar de tener tremendamente más recursos de que cuando murió Perón, porque somos exportadores de todo tipo de energía, antes éramos importadores, tenemos el doble de territorio con los nuevos derechos del mar, o sea, tenemos mucho más recursos en la pesca y soberanía, tenemos muchísimos más, producción de alimentos se ha multiplicado y producimos alimentos para 600 millones de personas y somos 50, o sea que toda la riqueza de la Argentina se ha multiplicado por lo menos por 7, 8 veces desde que murió Perón, la riqueza física. ¿Y por qué hay esa inflación que se trasluce en 60% de niños pobres? Creo que... sí, bueno, no, digo que yo también creo que tenemos el mayor aparato de justificación de todo eso. Porque
En otros lugares parece que hay un poquito más de debate, ¿no? Bueno, Aparte vamos a ir a políticas concretas. vos tirás el pie a los otros lugares. Y acá me tomo dos conceptos rapiditos, pero profundos, para desarrollar por ahí en programas más largos. Pero el primero es que eso es producto de un estado de golpe o sea, es una guerra que se establece a través de golpe de estado permanente, de golpes de mercado permanente. El golpe de mercado no es solamente cuando se dispara el dólar, es la inflación, es una combinación de inflación y disparada de dólar. Eso hace 50 años que se ejerce, y recuerdo cuando nosotros fuimos, y fue a verla a Cristina en el Instituto Patria, planteándole de que había que estatizar una serie de sectores estratégicos cuando volvíamos al gobierno, cosa que desde luego no se hizo ninguna, pero me acuerdo de la respuesta esta que ella dio, defensiva y resignada. No podemos hacer nada porque con los golpes de mercado en 2 minutos nos voltean esas ideas. Bueno, si yo tengo una líder que me empieza, nos lo dijo a nosotros cara a cara, se lo dijo a Adolfo Pérez Esquivel, a Leonardo Pérez Esquivel y a otros compañeros que estábamos ahí. Y antes de ganar el Frente de Todos, ¿se imaginan lo que va a hacer ahora con la Unión Personal? Olvídalo. Bueno, pero eso hay que poner. Entonces, vos con qué, si no desarmás ese poder de golpe de mercado, es el arma principal de la guerra que llevamos en 50 años. ¿Y con qué se desarma? Exactamente con lo que vos dijiste, de que otros países hicieron otras cosas, y ahí me vuelvo a el Che, al librito de la guerra de guerrillas, donde el Che dice, en ese planteo de, bueno, más allá de la cuestión militar, es otra historia, dice claramente lo siguiente, dice: el guerrillero es el jesuita de la guerra, alevosía, sorpresa, nocturnidad. Es naturalmente un jesuitismo especial, impulsado por las circunstancias que lo obligan a tomar en algunos momentos una determinación diferente de las concepciones románticas y deportivas que se nos pretende hacer creer que es con las que se hace la guerra. La guerra busca aniquilar al otro, con todo tipo de triquiñuelas, aprovechando los puntos débiles del enemigo. Y acá viene lo más fuerte, me parece, para entender lo que nos ha pasado a los argentinos. El triunfo será siempre el producto de un ejército regular, aunque sus orígenes hayan sido un ejército guerrillero. Esto es central, ahí termina la cita del Che en su libro, o sea, el libro es la famosa historia de la teoría del foco, guerrillero, para crear las condiciones, bueno, etcétera. Esa es otra discusión. Aparte, ya tiene muchas cosas superadas, porque él lo plantea como el campo, cuando, claro, la guerrilla de Mao estuvo basada en el campo, la de Cuba, la de Argelia, muchas. Hoy ya el campo no es el motor de ninguna revolución en el mundo, porque los campesinos, por empezar, son analfabetos, ya no analfabetos, y cuando se es analfabetos se tiene más disposición y predisposición a la guerra, a matar y a morir. Así que la parte social de ese libro no queda nada ya, pero sí estos conceptos que se ha transformado de hecho, en lo que venimos diciendo, de que todos los países están en guerra de guerrilla monetaria y de subsidios. Uh-huh. Ya no estamos discutiendo una cuestión armada y en base al campesinado, como era el planteo de este libro. Che, eso no va. Y fíjense, si uno analiza este concepto, que el triunfo será siempre el producto de un ejército regular, aunque sus orígenes sea un ejército guerrillero, todos los ejemplos, todos los países que nos han pasado por arriba es porque han cumplido esta predicción del Che, menos Argentina, y con distintas formas políticas, sí, con distintas formas políticas, porque la guerra de guerrilla monetaria no nació con el Che, es viejísima, pero vamos a poner algunos ejemplos. Estados Unidos, y acá tenemos un libro espectacular, ¿no? Está la tapa ahí, El dólar, donde se describe la historia monetaria de Estados Unidos. La guerra de independencia con respecto a Inglaterra y después la guerra civil fue una guerra de guerrillas monetarias y después militar. ¿Por qué? Ahí está ese libro, que lo escribe Michael Aglietta, que es un capo de la economía regulacionista monetaria francesa, un cuadro estratégico, escribió libros como La violencia de la moneda, El fin de las divisas claves. Este libro nosotros fue el primero que lo llevamos a Francisco para que la Academia Pontificia de Ciencias empiece a discutir una nueva política monetaria mundial. Uh-huh. Fue el primer libro que le llevamos en la primera reunión. Bueno, en este libro describen ahí que durante todo ese periodo, hasta 1911,
o sea, desde que se produce la guerra de la independencia, 1780, por ahí 1777, existieron 1000 monedas, o sea, 1000 patacones. En todo Estados Unidos, cada estado desarrollaba su moneda. Era una anarquía creativa monetaria para liberarse, para escaparse de la moneda colonial inglesa que obligaba a pagar un impuesto. Entonces, cada estado, para no pagar los impuestos, fabricaba su moneda, y eso fue lo que generó la guerra de independencia con respecto a Inglaterra, y después la guerra civil. O sea que el fenómeno de la Argentina, de los patacones, fue un fenómeno de guerrilla monetaria coherente con lo que fue la construcción de Estados Unidos como país y después como potencia. Sí. Acá, desde Cristina y demás, desde que yo le llegué a escuchar a Cristina decir la barbaridad de que la causa de la crisis no es la convertibilidad, sino los patacones. O sea, demuestra un analfabetismo monetario. Cristina, te imaginas el resto, Sí. espeluznante, porque no conoce ni siquiera la historia monetaria de todos los países, donde Estados Unidos nace de una guerrilla monetaria y militar entre los, porque después terminó, ya te digo, en la guerra de independencia y en la guerra civil dentro de Estados Unidos. Claro. Duró 110 años ese periodo de guerrilla monetaria y militar, hasta que nace la Reserva Federal en 1911. Y eso convirtió a Estados Unidos en una potencia. O sea, para poner un caso, te puedo llevar a lo que fue la guerrilla de Mao, que empieza con la larga marcha, que empieza a 100.000, mueren 10.000 y termina en la China de hoy. Te lo puedo llevar a montones de casos, o sea, mismo Cuba, con esta política que hace desde el Banco Central y que queda después definitivamente, que la mantiene en pie. Cuba sigue siendo los cubanos, no es de ningún imperio, pequeño detalle, más allá de las limitaciones que tenga, sigue siendo plena soberanía. El crecimiento de Bangladesh, en Bangladesh se acabaron las hambrunas que había en la década del 60. Acordate que iba George Harrison a tocar allá recitales por el tema de las hambrunas. ¿Por qué? Porque recuperó su soberanía monetaria. La misma Venezuela, digamos, soportó todo tipo de agresiones porque el ejército, en todos los casos, una guerrilla monetaria del pueblo se convirtió después en un ejército regular dentro del Estado que protegió la soberanía. Claro. Esa es la ley del siglo XIX, del siglo XX y también va a ser del siglo XXI. Los países, la Comunidad Europea, cuando sale de la Segunda Guerra Mundial, los guerrilleros que habían resistido al nazismo, los partisanos en Italia, los maquis en Francia, los guerrilleros de Tito en Yugoslavia, alguna guerrilla que hubo en Holanda, en todos los casos se convirtieron, producto de ese caudal político de haber resistido la agresión nazista, en los constructores del Estado. En los constructores del Estado. O sea, se convirtieron en un ejército regular. O sea, todos los partisanos italianos después fueron los que construyeron Agip, el Lenin italiano, Enrico Mattei, la Fiat, Olivetti, políticas soberanas del Estado, que después todo eso fue confluyendo. Lo primero que hicieron que fue un mini supraestado, el acuerdo del acero en la Comunidad Europea. Y después terminó en el euro. Ese fenómeno monetario te arranca de las guerrillas de resistencia al nazismo y te termina en la construcción del euro. ¿El primero fue el acuerdo del acero? Sí. ¿Y por qué el acero? Porque en ese momento era el corazón de la industria mundial. ¿Sí? Sí, sí. No sabía que Sí, o sea, todo era acero. País que no tenía acero, no. Entonces, y como esto puede seguir con ejemplos, Brasil lo mismo. Brasil, después de la guerrilla que encabezó Dilma, y el miedo de lo que era Helder Cámara, a Helder Cámara le decían el obispo rojo. El obispo rojo, y yo tengo el libro, el Vietnam católico. El poder caracterizaba a Brasil como el Vietnam católico, porque era una pobreza tremenda, y de esa situación de resistencia, donde hubo guerrilla, donde hubo nació el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Sí. Los brasileños que vamos que nos comen vivos, hagamos el Banco Nacional de Desarrollo. Entonces, tenés montones de ejemplos políticos. No hay ningún país que no haya transformado una lucha guerrillera monetaria del pueblo en después ejército regular para defender la soberanía. Salvo, ¿quién? Argentina. Nosotros. ¿Por qué? Porque no hicimos caso a Perón. No, a ver. Sí, hay un libro de Perón, ¿sí? Que en algún momento lo leí, pero seguro que no me acuerdo bien,
que toma, que dice que para generar una revolución son 4 etapas. Obviamente de las 4 me acuerdo 3, obvio, ¿sí? Que una es creo que es la toma del poder, que sería por ahí la parte guerrillera, la toma del poder, después la parte dogmática, después la doctrinaria y por último la institucional. Queda a lo que dice el Che. Empezamos por la guerrilla, empezamos por el tema de ir y hablar con el de al lado, tomar tal cosa, ver cómo hacemos para empezar a generar conciencia, ¿sí? Y terminamos en lo institucional. Lo que no terminamos en la Argentina es siempre la parte institucional, que la hace el enemigo. Siempre la termina siendo el enemigo, ¿sí? Bueno, vos fíjate. Sí. Coincido con ese diagnóstico global que se... Sí, es el modelo argentino. Porque el tema es el siguiente. ¿Cuándo se corta este proceso de transformar la guerrilla monetaria en ejército regular monetario en la Argentina? Con la teoría de los 2 demonios. Ampliada. O sea, la democracia, cuando sale de la dictadura, en lugar de aprovechar el capital político de lo que había sido la resistencia a la dictadura, para generar un ejército regular y volver a tener un ejército nacional, porque recordemos que ese discurso que vimos de Perón ahí fue la última vez que el ejército nacional fue nacional, ¿eh? Claro. Porque ahí te está hablando el presidente de la nación y el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Sí, sí. Desde ahí en adelante no hubo más un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Los que hubo son pichoncitos con el kirchnerismo, ¿viste? Pero nada que ver. Sí, sí, Nunca más el ejército argentino tuvo un comandante en jefe como ese. Nunca más. No. Y nunca más la democracia tampoco lo dejó, no lo puso. Puso todos pichoncitos, perdices puso, de vuelo, ¿viste el vuelo de perdiz? Como dice el pueblo, cortito ahí, nada. Ahora, ¿qué pasa? Cuando pone la teoría de los 2 demonios ampliada, que abarca no solamente los guerrilleros, pone víctimas de todo tipo de lo que hubiese sido formación de un ejército regular. Por ejemplo, otra víctima de la guerrilla que hizo guerrilla monetaria fue Grispum. Grispum, que duró 5 meses en el gobierno de Alfonsín, hizo guerrilla monetaria del Banco Central, y eso lo viví yo directamente hablando con los beneficiarios de esa guerrilla, empresarios. O sea, el tipo agarró el Banco Central de la República Argentina y empezó con los bonos de la deuda externa a industrializar la Argentina, y hizo por primera vez y única vez, nos hizo más en democracia, en Corrientes, en el astillero Corrientes, fíjate lo que estoy diciendo, no una provincia industrial, es el único lugar donde se construyó en toda la historia argentina 2 plataformas submarinas de explotación petrolera que hoy todavía siguen andando. ¿Y con qué se financió? Porque Grispum hizo una ingeniería financiera, utilizar la deuda externa como bonos para pagar eso. O sea, utilizó la deuda externa para industrializar desde el Banco Central. Eso me lo contó el dueño del astillero, amigazo, debe haber fallecido ya, no me acuerdo el nombre, era paisano también, un judío industrialista terrible, tipo Helvar, y el tipo hizo allá en Corrientes, te estoy hablando... En Corrientes una plataforma... Dos plataformas submarinas de extracción petrolera, que una sigue funcionando en el Golfo de México hoy y la otra en Filipinas. La sigo rastreando. Y la hizo ¿con qué capital? Para. Las hizo no para acá, sino para... No, la hizo primero acá y después cuando vinieron las privatizaciones fueron para afuera. Ahora las hizo YPF. Las hizo para acá. Para acá. Y después con las privatizaciones se las llevan afuera y siguen andando. Claro. En Corrientes, que no era una provincia industrial. No. ¿Está? ¿Y con qué se hizo? Con la ingeniería financiera que hizo Grispum desde el Banco Central, que agarró bonos de la deuda y en lugar de convertirlo en privatizaciones, la convirtió en financiamiento de la industria en la Argentina. Lo voltearon a los 6 meses. Eso fue una guerrilla monetaria triunfante, que está totalmente borrada. Lo mismo que decíamos recién, la guerrilla de los patacones, de los Lecops. Claro. Otra cuestión de guerrilla. También fue la guerrilla de Néstor cuando nos desendeuda con el Fondo Monetario. Son guerrillas y triunfantes. Una guerrilla no triunfante, pero bien planteada, fue la que hizo Cristina con los bonos buitres a nivel internacional. O sea que hubo
acciones de guerrilla monetaria a lo largo de la democracia. Hubo muchas acciones, algunas triunfantes, otras no, pero que están borradas del relato, y eso, y ya te digo, la borra, el kirchnerismo las ha borrado, porque borra hasta esa guerrilla triunfante que fueron las monedas locales. Sí. Entonces, si todo, ¿por qué? Eso es teoría de los dos demonios. La teoría de los dos demonios significó atacar lo nacional. Sí. Se atacó en ese momento a los jefes guerrilleros sobrevivientes, que podrían haber sido un capital político fuerte, o los líderes políticos del peronismo, que hubiesen evitado que el peronismo se convirtiera en un justicialismo colonial como es hoy. Y todas estas experiencias se hubiesen potenciado. ¿Por qué fracasaron todas estas experiencias? ¿Saben por qué? Porque eran intentos de avanzar, pero no tenías la retaguardia cubierta. ¿Cuál es la única retaguardia que tendrían que haber construido para poder estos triunfos potenciarlos? El Banco Nacional de Desarrollo. Claro. Que es el ejército regular que planteó el Che. El Banco Nacional de Desarrollo es la transformación de la guerrilla monetaria en el ejército regular monetario. Argentina fracasó y tiene la inflación que estamos mostrando en esta carátula porque no construyó en 40 años de democracia la retaguardia estratégica monetaria que significa el Banco Nacional de Desarrollo. ¿Te puedo dar una idea? Dea. Con respecto a que es a partir de lo que dice. Rapidito, nos quedan 6 minutos. No, rapidito. Es decir, el ataque a la Argentina durante 50 años es por lo que plantea García Cuerva, ¿sí? Que es el tema de cambiar el mundo. Entre las cosas que él plantea, sí, yo le cosas así, es decir, el objetivo del peronismo, ¿sí? Es que nadie... No, ¿de qué peronismo hablas? ¿Del peronismo o del justicialismo colonial? No, del peronismo, el peronismo. Ah, el peronismo del pueblo. El peronismo del pueblo. Que son sí. dos cosas distintas. No, sí, por eso, el peronismo del pueblo, el peronismo revolucionario. No, ¿sí? ¿qué sé yo si el tema, el peronismo del sí, pueblo? porque es que el tema de cambiar es... PP. Claro, Sería, en vez de UP, PP. claro, el peronismo del pueblo, claro. Es el cambiar el mundo. El objetivo es cambiar el mundo nuestro. No estamos tranquilos con que está nosotros nada más bien. Esa es la idea. Otra acción guerrillera acá que hicimos Sí. en democracia fue la aplicación de la doctrina SWIFT del TEC a la recuperación de los depósitos estafados por los bancos extranjeros en el 2001. Claro. Una doctrina que venía de 1970, pero que se aplicó. La doctrina SWIFT del TEC del juez Lozada fue una acción guerrillera triunfante porque la casa matriz del Banco Nacional del Laboro tuvo que devolver la plata a la ahorrista que acá había sido estafado. Ahí tenés clarito, si esa acción guerrillera monetaria del 2001 se hubiese transformado en una acción general sobre los bancos, ya ahí tenías un ejército regular monetario como el que decía el Che. ¿Y quién lo impidió? El justicialismo colonial. Sí. Menem, Scioli, todo lo que ahora Dromi. siguen Sí, adentro, Dromi. no fue política de Estado, digamos. No, fue al contrario, la política de Estado fue esa acción guerrillera no se asume como ejército regular monetario, porque si el peronismo del pueblo, en lugar del justicialismo colonial, hubiese tenido poder para agarrar eso, te nacía un ejército regular monetario y no se te generaba el tema de deuda que todavía estamos ahora, después potenciado por Macri. Pero ahí la responsabilidad fue del justicialismo colonial, de aplicarle la teoría de los dos demonios al juez Lozada y a la doctrina SWIFT del TEC. Y vamos a seguir descubriendo otra, pero este nuevo eje de juntar la teoría monetaria de la guerrilla monetaria del Che, la historia de los pueblos que nos han pasado por arriba y las causas, y con las causas de la carátula del programa de hoy, me parece que es un eje novedoso que hemos dado desde hoy el nuevo poder. Bueno, entonces nos despedimos. ¿Nos vamos yendo? Nos despedimos. Hemos sí. dicho bastantes cosas Hemos interesantes. dicho. Sí, la verdad es que muy interesante. Chau. Chau. Y ahí.
te observo, miro fijo, vuelo, voy dibujando sobre el lago donde los recuerdos se vuelven pasajeros. Ay, cuando pasé por la tierra, te llevo la flor, pero estas alas abiertas enteras se despliegan, ay, ay, ay. Sobre la montaña se despierta la mañana, la luz me llama y me invita a sus chakras. Desde la montaña diviso las formas de mi alma, me vuelvo tan liviana que al volver llevo la calma. Ay, cuando pasé por la tierra, te llevo la flor, pero estas alas abiertas enteras se despliegan, ay, ay, ay. Ay, cuando pasé por la tierra te llevo la siembra y la flor.